Creo que ahí ya estamos todos, ahora esperamos. Bien. Vamos a empezar entonces la corrección de este TP evaluatorio. Nos queda un ratito, así que vamos a tratar de ir a las más importantes y a las que más por ahí crean dificultad, pero lógicamente si tienen alguna duda, consulta. Vamos a la primera pregunta. En la primera pregunta les hablaba del pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. Esto lo pueden ir repasando con los videos que les pasamos para hablar de la diferencia, sobre todo el primer video de permeabilidad, que les habla de la diferencia de potencial hídrico con respecto al potencial osmótico. Siempre que yo hablo de estos potenciales, el potencial osmótico hace referencia al soluto, en cambio el potencial hídrico al agua. Y mediante el fenómeno de ósmosis siempre lo que viaja es el agua y no el soluto. Entonces, como el pasaje siempre se hace desde el agua, va a ir desde donde hay mayor potencial hídrico hacia donde hay menor, y por ende el potencial osmótico va a ser inverso. Por ende, la segunda opción que les decía mayor potencial osmótico es incorrecto por eso, porque si yo dejaría pasar el soluto, iría desde donde hay más a donde hay menos, pero me está preguntando hacia dónde va el agua. Entonces, el agua siempre viaja desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua. O lo que es contrario, decir, desde donde hay menos potencial osmótico hacia donde hay más potencial osmótico. Y es lo mismo que pasa con los términos hipertónico, hipotónico, isotónico. Hacen referencia al potencial osmótico y no al hídrico. Por eso, y el video se los recalca muchas veces, siempre el agua se mueve desde el medio hipotónico al hipertónico, al revés que como lo tenemos en la opción C. Y fíjense que la D es otra forma de expresar lo mismo que está en B. Cuando hablo de concentración del soluto, hablo de potencial osmótico. Entonces, otra vez, si es el agua, se va a mover desde donde hay menor concentración de soluto hacia donde hay mayor concentración de soluto. ¿Alguna duda con este? No. ¿No? Bien. No, por... Bueno, la segunda pregunta era bastante fácil porque en realidad me tenía que fijar en la definición de cada uno de los transportadores, ¿sí? Acuérdense que un uniporte hace el pasaje de sustancia, o sea, de una sustancia hacia una dirección. Puede ser en contra o a favor, dependiendo si es pasivo o activo, pero siempre va en una dirección una sola sustancia. Si ambas van hacia el mismo sentido, es importe y antiporte van en contra, ¿sí? O sea que esto era definición nada más de los transportadores y les da un ejemplo que es el más importante dentro de las bombas, que es la bomba de sodio y potasio, que justamente es un antiporte porque van en direcciones contrarias. Y justamente la opción 3 vuelve a retomar la bomba de sodio y potasio y me dice, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué está mal la D acá? Porque se transportan dos hacia adentro y Porque es tres al revés. hacia afuera. ¿Qué es al revés? ¿El adentro afuera o las cantidades? El Los adentro y iones afuera. de sodio se transportan hacia afuera y los iones de potasio hacia adentro. Perfecto, las cantidades están bien. Lo que está mal es esto, que diga adentro y afuera. ¿Por qué? Porque un antiporte media el pasaje de sustancias en contra de su gradiente de concentración. Y como me dice justamente la opción C, siempre hay más sodio afuera. Entonces, si yo voy en contra del gradiente de concentración, lo que tengo que es sacar sodio, no meterlo, ¿sí? Y con el potasio pasa justamente lo opuesto. Si hay mayor contenido de potasio adentro de la célula, lo que yo hago para moverlo en contra es meterlo, o sea, ir hacia adentro y no hacia afuera, ¿sí? Lo que está acá invertido es la dirección hacia donde tiene que ir ese sodio y ese potasio. Bien, ahora la pregunta 4 me estaba haciendo una pregunta sobre entrada y salida de sustancias y me dice que si yo tengo una sustancia que tiene mayor contenido en el interior de la célula, o sea, tengo mucho adentro de la célula y poco afuera, ¿cuál sería el mecanismo por el cual voy desde el exterior hacia el interior? Si tengo en cuenta esto, y esto siempre les recomiendo, háganse un dibujito rápidamente, pero uno dice, bueno, voy a dibujar como puntitos, que hay muchos puntitos adentro y pocos afuera. Si yo tengo que ir desde afuera hacia adentro, veo en ese dibujo que estoy yendo en contra del gradiente de concentración. Todo movimiento de partículas en contra del gradiente de concentración siempre es transporte de tipo activo, ¿sí? Todos los otros, fíjense, cuando hablo difusión, aunque sea un canal o difusión a través de una proteína transportadora o a través de la membrana, como es el fenómeno de ósmosis, en cualquiera igual de estos casos estoy hablando de mecanismos
pasivos. Y si voy en contra del gradiente va a ser activo. Así que la única que podían marcar era la D. En la 5 me dice, de las siguientes aseveraciones es correcto afirmar que. O sea, quiere decir que todas están mal, salvo una de ellas. La primera me dice la glucosa y la insulina ingresan por difusión. ¿Sí? ¿Está bien esa o no? ¿Cómo ingresan estas sustancias? ¿Puede ser por endocitosis mediada por receptor? En el caso de la insulina, sí. La insulina va por endocitosis mediada por receptor y la glucosa puede ir por difusión facilitada o puede ir a través, o sea, de un uniporte o de un simporte con sodio. O sea que el de difusión podría ser un mecanismo de glucosa, pero no de la insulina porque la insulina es una proteína. Necesita un transportador para ser ingresado que lo reconozca, o sea, una glucoproteína, perdón, que la reconozca y formar una vesícula. Nunca podría pasar por una proteína porque es una proteína. Entonces es tan grande que no podría pasar a través de un canal o de un transportador. La B, en cambio, me dice que la glucosa ingresa al interior de las células intestinales por cotransporte con sodio, que es uno de los ejemplos, ¿sí?, de cotransporte con sodio, en el caso de la glucosa, cuando hay menos concentración a nivel extracelular y por eso uso un transporte activo de tipo secundario. Después, la C me dice el colesterol ingresa a la célula por pinocitosis. Si yo me baso en lo que me dice el apunte, el colesterol es una sustancia hidrofóbica y al ser una sustancia hidrofóbica y chiquitita puede pasar entre medio de los fosfolípidos, o sea que pasaría a través de difusión simple. Nunca por pinocitosis, incluso si yo me como una gran cantidad de colesterol de última, sería fagocitosis, pero nunca pinocitosis porque por pinocitosis pasan líquidos y el colesterol no está en estado líquido. Y en la D me dice los neurotransmisores y algunas hormonas son exportadas a la célula por endocitosis. Nunca yo puedo exportar algo y hacer endocitosis, porque endo es adentro. Si quiero exportar algo, en todo caso tendré que hacer exocitosis, pero nunca endocitosis. O sea que tendría que decir acá importar para que esto fuera correcto, o acá tendría que decir exocitosis para que esto fuera correcto. La C me dice la regulación osmótica adecuada de cualquier célula es clave para mantener el volumen celular. Bien, ahora me dice, si yo sumerjo una célula en agua destilada, otra vez es importante acá hacerse un dibujito. Si yo tengo una célula en agua destilada, el agua destilada tiene una concentración de solutos menor que la célula, o sea que estoy ante un medio hipotónico. Si tengo un medio hipotónico y la célula va a ser hipertónica con respecto a ese medio, entonces siempre el agua, como dijimos, se mueve desde el medio hipotónico al hipertónico. Eso quiere decir que siempre va a pasar desde afuera hacia adentro si yo estoy sumergiendo una célula en agua destilada. Por ende, la única opción, y que de hecho iba en contra de todas las demás, es la B. La célula gana agua. Perdería agua si la célula es hipotónica con respecto al medio. Dice, el líquido celular se concentra. No, si el medio es hipotónico y se le está metiendo agua, se va a diluir, no se va a concentrar. Y si el agua está metiéndose en la célula, no va a disminuir su volumen, sino que va a aumentar. O sea que todas las demás están contrarias a lo que pasaría en un medio hipotónico. ¿Qué tenía que tener en cuenta acá? Y que el agua destilada era un ejemplo de medio hipotónico, como les dice el apunte, ¿sí? Así como el suero fisiológico es un medio isotónico o el agua de mar es un medio hipertónico, el agua destilada tengo que saber que tiene menos concentración de iones que mi propia célula, por eso siempre es un medio hipotónico. Bien, la 7 me dice que a diferencia de los canales que se asemejan a conductos por los cuales se mete cualquier sustancia, ¿qué pasa con los transportadores? Chicos, una diferencia puntual entre un transportador y un canal es el sitio específico en el cual se une esta sustancia. Acá te dice se unen sustancias iguales, diferentes. No, no es el punto. El punto es la unión específica. Ustedes siempre imagínense un canal como una puerta de esas que tienen sensores. ¿Vieron cuando entran a un shopping, a una farmacia, bueno, lo que sea que tiene estas puertas corredizas? Si yo encajo en el sensor, la puerta se abre y puedo pasar. Y va a pasar todo aquel que encaje en esa puerta. Ahora, el transportador es como una puerta de esas que tienen la huella dactilar, en donde específicamente una sola sustancia tiene la huella para pasar. Entonces, es una unión altamente específica. No puede pasar cualquiera, sino
solo el que tiene ese sello. No me importa que el sodio y el potasio son cationes, son parecidos, no. El transportador que es de sodio y marca el dedito el sodio y pasa a él nada más. No importa si el potasio es parecido o si otra sustancia tiene el mismo peso molecular. No tiene esa unión altamente específica. Bien, en la 8 me dice cuál de los siguientes procesos ocurre en células eucariotas exclusivamente. ¿Qué me tengo que fijar acá? ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y eucariota? Sabemos que la procariota no tiene núcleo, sí tiene ribosomas, son distintos, pero tiene ribosomas, o sea que obviamente va a sintetizar proteínas. Y hay funciones, que son las manifestaciones vitales, que se cumplen en una célula procariota y en una eucariota también. Quizás se cumplen en medios distintos. Por ejemplo, la respiración celular y la fotosíntesis son reacciones metabólicas que vimos en el ejemplo en la unidad 1, en reacciones que tienen que ver con el metabolismo. Y bueno, obviamente una célula eucariota lo va a llevar a cabo en una mitocondria, en un cloroplasto, y la célula procariota no le va a quedar otra que, por ejemplo, hacerlo a través de enzimas que están en la membrana o en el citoplasma. Pero, sin embargo, siguen siendo mecanismos que una célula procariota también tiene que llevar a cabo. Ahora, una diferencia entre una célula eucariota y procariota era que la célula eucariota tenía un sistema de endomembranas, o sea que los retículos, las vesículas, una vacuola, una organela membranosa existe solo en las células eucariotas y no en las procariotas. Por ende, si yo hubiera puesto transporte solito, es común en una célula procariota o una eucariota. Ahora si digo transporte a través de vesículas, y en la procariota no va a existir, porque no hay vesículas, porque la vesícula es una organela membranosa, y en la célula procariota no hay organelas membranosas, ¿sí? Por eso la única que yo podía marcar como correcta era la D. La pregunta número 9 era teórica, o sea, tengo que saber definir qué es isotónico, qué es hipotónico, qué es hipertónico, para poder decir a ver cuál era correcta o no. Si yo digo que una solución isotónica tiene mayor potencial hídrico, ya empecé mal. Ni mayor ni menor, porque iso quiere decir igual. Una solución isotónica tiene la misma concentración potencial hídrico y osmótico que la célula que yo estoy comparando. Entonces, está mal porque no es mayor. Hipotónica me dice tiene un menor potencial hídrico y mayor potencial osmótico. No, si es hipo, menos, y la palabra tónica me hace referencia al potencial osmótico, entonces tiene menos potencial osmótico y no más. Y el hipertónico también está al revés, porque me dice tiene menos potencial osmótico y más hídrico, y no, sería al revés, más osmótico y menos hídrico. Por ende, todas están mal, y la que tenían que marcar era que ninguna era correcta. En la 10 dice cuál de los siguientes procesos incluye a los demás. Yo me tengo que fijar cada una de las definiciones que me da y ver el esquemita general de todos los tipos de transportadores que tienen en este esquema de permeabilidad celular. El fenómeno de ósmosis es un pasaje solo del solvente a través de una membrana para igualar concentraciones, pero es un mecanismo de difusión pasiva, o sea, no es transporte, digamos, no es solo el que incluya todos los transportes pasivos, porque yo puedo pasar a través de una membrana o a través de una proteína transportadora, pero sí es un fenómeno de tipo pasivo. Ahora, la difusión de un soluto a través de una membrana, tengo que ver cuál difunde, por ejemplo, no sé, el oxígeno, el dióxido de carbono, son solutos que difunden a través de la membrana, pero este mecanismo es un mecanismo de diálisis y está dentro de los mecanismos de transporte pasivo, o sea, una difusión también de tipo simple, como la ósmosis. O sea que la palabra difusión simple me incluiría también estos dos, pero en la D me dice transporte de un ion a través de un gradiente electroquímico. Y sabemos que los iones solo pasan a través de una proteína de membrana, ya sea un canal o un transportador. Por ende, igual son difusión facilitada o incluso pueden pasar en contra. Si acá me dice a favor de un gradiente, quiere decir me está hablando de un pasaje a través de una proteína transportadora, que es un canal, o a través justamente de un transportador, o sea, un transportador pasivo. En cualquiera de los casos, todos estos mecanismos son transportes pasivos. O sea, este sería el único que incluye a todos los demás. Si yo miro el esquemita en el cual tengo la clasificación, voy a ver que este antecede a todos los demás. Por eso lo tengo que marcar como que incluye a todos los demás mecanismos. En la pregunta 11 dice,
si se riega una planta con agua de mar. Otra vez, el agua de mar es un ejemplo de medio hipertónico para la célula. Si es un medio hipertónico y el agua viaja desde el medio hipotónico al hipertónico, entonces la célula pierde agua y por ende se va a deshidratar. Otra vez, acá es bueno hacerse un dibujito, es decir, me están diciendo el agua de mar está afuera, bueno, entonces la hago con muchos puntitos que tienen muchos solutos para darme la idea desde dónde, hacia dónde está viajando ese agua. En la 12 me habla de dos iones, el sodio y el potasio, y dice cómo pueden atravesar la membrana plasmática. Si yo estoy pensando en iones, nunca hay difusión, o sea, a través de ósmosis, porque no puedo pasar a través de la membrana porque son partículas cargadas. Pero sí puedo pasar a través de canales y puedo pasar a través de transportadores, pasivos y activos también. Por ende, yo tengo que buscar en las opciones dónde se incluye el mecanismo de pasaje. Difusión simple, nunca. No pasan nunca a través de los fosfolípidos, pero sí puede ser a través de difusión facilitada por canal o por un transportador pasivo, y también puede ser transporte activo a través de un transportador activo. O sea, mediante esos tres mecanismos puede pasar un ion, ya sea un uniporte, un simporte, un antiporte, pero son todos proteínas de transporte activo o de transportadores pasivos que entrarían dentro del mecanismo de difusión facilitada. En la 13 me dice todo lo siguiente es correcto con respecto a la difusión facilitada, excepto, o sea, la que no está bien con respecto a difusión facilitada. La difusión facilitada es un mecanismo de pasaje de sustancias, como es difusión a favor del gradiente de concentración, y si es facilitada quiere decir que hay una proteína que lo media, ¿sí? O sea que es un fenómeno pasivo. Dice es el mecanismo habitual para la incorporación de la célula, de glucosa a la célula, que está bien porque vimos que cuando había mucha glucosa afuera se transportaba a través de un uniporte pasivo, o sea que también sería un ejemplo, y que se produce a favor también porque es difusión y es pasivo. Ahora la A me dice se produce con las sustancias liposolubles. Si yo tengo una sustancia liposoluble, generalmente la sustancia liposoluble migra a través de los fosfolípidos y hace difusión simple y no facilitada. O sea, no quiere decir que siempre se va a producir mediante difusión simple, pero si yo digo se produce con las sustancias liposolubles, y no, estoy dando una generalidad que justamente no es, porque la mayoría de las sustancias liposolubles, si son chiquititas, pasan por difusión simple y no facilitada. Y por último, la 14, me está hablando del pasaje de sustancias a través de los fosfolípidos, que esto también tenían una imagen en el cuadernillo donde les salía la membrana, que es una imagen de Curtis, y donde me dice qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa solito a través de la membrana? Lo que no tiene carga, lo que es muy chiquitito y generalmente lo que no tiene polaridad. ¿Hay excepciones? Sí, por ejemplo, el agua es polar, pero como es muy chiquitita, como no tiene carga, es una excepción por la cual se puede colar entre medio de los fosfolípidos. Más allá de todas las excepciones que tienen, en realidad los limitantes para el pasaje de sustancias son la carga, en primera instancia, el tamaño, en segunda instancia, y en tercera instancia, la polaridad. Díganme, más allá de que hemos hecho una corrección rápida, ¿qué dudas han quedado? O sea, ¿qué cosas no se entendieron del práctico? ¿Están vivos? Espere, profe, que estoy procesando la información. Va algo lento. Igual recuerden que obviamente, bueno, estoy grabando la clase para que ustedes puedan rever nuevamente la corrección y hagan esta corrección de su propio práctico y vean cuál fue el error que cometieron. Chicos, esto es importantísimo. Si yo dejo una instancia cerrada, en decir, ay, me fue re mal, me saqué, no sé, un 20% y listo, cierro y paso, ese es el error más grande de poder dejar colgadas en realidad dudas que van a tener que volver a recuperar más adelante. Lo más importante y lo más rico de esta instancia es decir, bueno, me equivoqué, dale, ¿en qué me equivoqué?
busco en la teoría, fundamento, hago una anotación en el trabajo práctico, vuelvo a rever el video. Todas estas correcciones sobre lo que uno hace es lo que hace guardarlo en la memoria a largo plazo y que ustedes puedan volver a enfrentarse. Es una pregunta parecida en este examen, en un integrador, en diciembre cuando empecemos a rendir los integradores de bloques, en enero con los globales, y sigan trabajando sobre lo mismo. La unidad de permeabilidad celular tiene mucho contenido, o sea, muchas cosas que entender en poquitas páginas. Entonces, necesitan que el tiempo lo madure, pero mejora mucho la experiencia, chicos, aunque parezca una tontera, el hacer los dibujitos al lado de cada pregunta. Cada vez que tengan una pregunta de permeabilidad celular, aunque digan, ah, no, esto es re fácil, sí, yo sé, si es medio hipotónico, háganse el dibujito, ¿sí? Porque les ayuda un montón. Bueno, les cuento un poquito.